anterior a la menopausia y también un periodo posterior, ¿no? Va a ser transición en los años reproductivos y los no reproductivos, durante cual la mujer se va a ir adaptándose poco a poco a esta disminución y tanto a la ausencia de estrógenos, ¿no? Además se define como los 5 años previos y el año posterior a la menopausia. Dentro de los tipos podemos encontrar la espontánea, la quirúrgica y la prematura, ¿no? La espontánea que se va a darse por un cese paulativo, ¿no? Que es el más frecuente, ¿no? Va a ir disminuyendo poco a poco la producción de estrógenos, entonces ya no va a haber una menstruación. La quirúrgica, quizá en casos de una histerectomía con una oforectomía bilateral, en el que la paciente ya no va a producir estrógenos y por lo tanto tampoco ya va a tener un útero el cual va a menstruar. Y el tipo prematuro que se va a darse en menores de 40 años, ¿no? También conocido como fallo ovárica prematura. Siguiente. Ya. Bueno, para explicar este cuadrito, aquí vemos, ¿no? Que la mujer va a presentar distintas etapas, ¿no? Dentro de estas es el climaterio, que va a ser una etapa de su vida en la que se va a ir adaptando, ¿no? También lo que les decía, a la ausencia y a la disminución progresiva de los estrógenos. Entonces, ah, aquí podemos ver, ¿no? También otra etapa que es la posmenopausia, la cual también puede tener sus subdivisiones, que va a ser temprano, tardía. Siguiente. Y aquí lo voy a explicar, ¿no? Entonces, como vemos, la menopausia solo es una fecha, ¿no? Es un evento en el que cesa por completo la menstruación. El climaterio va a abarcar una etapa, ¿no? Que va a comprender antes y después, una etapa de transición y de adaptación. La perimenopausia van a ser los 5 años previos y un año posterior a la menopausia. En el caso de la posmenopausia, vemos que hay una temprana y una tardía. Temprana cuando se dice, cuando son los 5 años posteriores a la menopausia. Y la tardía van a ser luego de esos 5 años hasta antes de los 60 años, ¿no? Siguiente. Ahora, el síndrome climatérico, este va a ser cuando durante el climaterio se van a presentarse un conjunto de molestias, ¿no? Asociadas a a estos cambios hormonales de la menopausia. Esto va a depender principalmente de esos dos factores, ¿no? De la expectativa de vida saludable de la persona y de la magnitud de los cambios que se van a dar durante esta etapa de su vida, ¿no? Por ejemplo, una producción extraovárica de estrógenos, o si el cese de estrógenos va a ser de forma brusca o si va a ser de forma paulativa. Siguiente. La sintomatología, como vemos, usualmente el 75% de las mujeres no va a presentar síntomas, entonces va a llevar esta etapa de su vida de forma tranquila, pero usualmente un 25% va a presentar uno que otros síntomas, ¿no? El cual va a estar, va a tener tres componentes importantes, ¿no? Por los cuales se dan estos síntomas. Como lo decía, ¿no? Una disminución de la función ovárica. ¿Cómo disminuye? Si es un cese brusco, si va a ser un cese a lo largo del tiempo, entonces esto va a afectar si la paciente va a tener más o menos síntomas. También los factores socioculturales y ambientales, ¿no? Cómo es que el entorno, la sociedad donde que está esta mujer, ve a las mujeres que están en la etapa de menopausia, ¿no? Algunas sociedades las ven como mujeres que ya entran en una etapa, o sea, la mujer que ya ha pasado la menopausia la ven como una mujer sabia, en cambio otras sociedades las ven como ah, mujeres menopáusicas, ¿no? Que, o sea, ya han envejecido. El tercer factor, un factor psicológico, que va a ser cómo la mujer se siente, ¿no? Durante esta etapa y qué es lo que ella también sabe de la menopausia, qué conocimiento tiene sobre esto. Entonces, esos tres factores van a estar involucrados, ¿no? En la presentación de más o menos síntomas. Siguiente. Bueno, también hay que recordar que existen manifestaciones, ¿no? Que pueden ser tempranas, tardías o incluso algunos dicen que son manifestaciones a mediano plazo. Dentro de las manifestaciones a corto plazo, podemos o encontramos algunas, ¿no? Como las irregularidades del ciclo menstrual, algunos sofocos, sudoraciones, palpitaciones, insomnio, irritabilidad, aumento de peso, disminución de la libido,
Dentro de las de mediano plazo, podemos encontrar adelgazamiento de piel, deshidratación, incremento del vello, sequedad de la vagina. Y dentro ya las posteriores o síntomas tardíos podemos encontrar lo que son, ¿no? Por ejemplo, osteoporosis por la fragilidad de los huesos, aterosclerosis, incluso aumento del riesgo cardiovascular, ¿no? Todo esto por las propiedades que tiene el estrógeno, ¿no? Al ser, por ejemplo, un protector endotelial, al tener propiedades antioxidantes, también ser un factor neuroprotector importante. Entonces, al haber una disminución y ausencia de los niveles de estrógeno, se dan todas estas manifestaciones. Siguiente. Aquí vemos, ¿no? Cómo es la alteración anatómica y fisiológica del ovario, cómo es que la mujer durante sus distintas etapas va teniendo, ¿no? Por ejemplo, 6 a 8 millones de reserva ovárica, al momento de nacer ya tiene 1 a 2 millones, cuando llega a sus 40 o 50 años ya tiene unos pocos cientos y ya cuando llega a la menopausia ya hay una ausencia total, ¿no? Además, recordar que durante toda su etapa reproductiva puede llegar a ovular 400 veces, ¿no? O unos 400 ovocitos. Siguiente. Y aquí vemos, ¿no? Cómo es la incidencia de los ciclos ovulatorios también en las distintas etapas, ¿no? Cuando la mujer está en una etapa reproductiva, puede llegar a esta incidencia a un 90%. Cuando la mujer ya está llegando a la menopausia unos 5 o 6 años antes, esta incidencia de los ciclos ovulatorios puede caer hasta el 60%. Ya meses antes de llegar a la menopausia puede disminuir incluso a niveles bajos como un 5% y en la menopausia ya un 0%. Siguiente. Algo importante también son los niveles de FSH, ¿no? Ah, el punto de corte principal para FSH es que cuando se llega a la menopausia, este puede llegar hasta los niveles más de 30, ¿no? Más de 30 microunidades internacionales por mililitro. Ese es el punto de corte que debemos de tener en cuenta, ya que al no haber este ciclo normal que se da durante la menstruación, en el que la inhibina hacía que producía un feedback negativo, ¿no? En el cual el FSH ya no se iba a producirse tanto, entonces estos niveles se elevan hasta este punto. Siguiente. Aquí tenemos cómo va variando, ¿no? La fisiopatología del climaterio, cómo es durante la vía reproductiva, cómo se da durante la transición menopáusica o la perimenopausia y cómo es que llega ya a la menopausia. Vemos que durante la vida reproductiva el ciclo es un ciclo ovulatorio normal, ¿no? La duración es usualmente regular, el folículo va a madurar y va a haber un folículo dominante, ¿no? El cual se ovula. La producción de estrógenos y de progesterona, como vimos, ¿no? Va a ser de forma cíclica. Y las gonadotropinas van a estar en niveles normales, ¿no? Tanto esto por el feedback negativo que se produce. En cambio, en la transición menopáusica o la perimenopausia, vemos que ya pueden haber alteraciones durante el ciclo, ¿no? Como una fase lutea insuficiente, anovulaciones, puede haber una maduración de múltiples folículos, la producción de estrógenos y progesteronas ya no es de forma cíclica, ¿no? Puede ir variando, puede subir, puede bajar o puede estar ausente. Las gonadotropinas, vamos a ver que también por esa producción o alteraciones durante el ciclo va a ir incrementándose, ¿no? Principalmente la FSH. Y ya en la menopausia que vemos que ya hay amenorrea, ya no hay folículos, los estrógenos van a estar bajos y la progesterona también va a estar ausente. Y la gonadotropina, que el nivel o el punto de corte es un FSH mayor a 30, ¿no? Siguiente. Continuando con la exposición y todo lo mencionado por mi compañero, va a haber cambios importantes hormonales, ¿no? Entre esos van a ser la disminución del número de los folículos del ovario, y aquí es donde termina la fertilidad, y también va a existir un aumento del FSH y del hipófisis. En los ovarios va a haber una disminución de la producción de estrógenos y de la progesterona, y por lo tanto va a haber una disminución del inhibino. Esto va a aumentar también los andrógenos porque no va a haber pues la conversión
de estos estrógenos o progesteronas no va a haber la conversión de estos. Siguiente, por favor. Con esto van a aumentar el ovario va a continuar secretando andrógenos y va a existir una conversión periférica de este tejido adiposo de androstenedina a estrona, y la relación estradiol-estrona va a ser -1. Siguiente, por favor. En esta imagen se va a poder explicar mucho mejor la relación estradiol-estrona, porque primero va a haber menos secreción de inhibina, lo que va a producir un aumento de FSH, y esto también va a producir lo que es la menor producción de estradiol. A su vez, esto va a producir la mayor producción de FSH y la menor producción de estradiol, y así sucesivamente, hasta que va a haber una reducción de la estrona y nos va a dar la relación del estradiol-estrona -1. Siguiente, por favor. Va a haber factores que van a influir en la edad de la menopausia. Algo muy importante es la herencia. La herencia tenemos que preguntar a la madre, a la abuela de nuestro paciente para ver a qué edad les empezó la menopausia. Como ya dijo mi compañero, son varias etapas. Entonces, un número aproximado sería entre los 55 años, pero tenemos que preguntar si fue antes o mucho después. La raza y el clima también son factores muy, muy importantes. Los factores socioeconómicos, sabemos que la pobreza se presenta mucho antes la menopausia, la obesidad de igual manera, la paridad, los anticonceptivos orales, sabemos que se dan estrógenos y progestinos sintéticos, esto alarga la aparición de la menopausia, y algo muy importante también es el tabaco, que acelera la aparición de la menopausia. Siguiente, por favor. Respecto a esto, van a ver las manifestaciones clínicas junto con todos los cambios hormonales, y lo principal es el aumento de peso. Vamos a tener las reglas irregulares que se van a presentar mucho antes hasta que se corte completamente, los cambios corporales, los sofocos, cambios de humor, sequedad vaginal, insomnio, pérdida de peso. A eso también tenemos que aumentarle la inhibición del líbido, ¿no? La inestabilidad emocional. Siguiente, por favor. Entonces, a todos estos síntomas que van a ser relativamente inespecíficos se les va a llamar síntomas de acompañamiento, liderados por el bochorno. El bochorno va a ser pues, los golpes de calor y frío que van a sufrir las pacientes, la sudoración, la cefalea, el insomnio, que también va a estar muy relacionado con los bochornos, la inestabilidad emocional, como les había mencionado antes, la disminución del líbido, la disminución de memoria y las parestesias, que suelen ser un poco comunes. Siguiente, por favor. Entonces, hablando fisiológicamente, vamos a ver cómo se puede explicar estas alteraciones, ¿no? Primero, en los bochornos o sofocos, se va a iniciar en la deficiencia de estrógeno. Esto va a producir una alteración en el sistema nervioso alfa-adrenérgico y va a haber una alteración de la termorregulación hipotalámica, liderándose por el aumento de la perfusión digital, porque va a haber una mayor temperatura cutánea periférica, va a haber mayor noradrenalina, mayor LH, ACTH y cortisol, y una mayor frecuencia cardíaca. Todo esto nos va a dar pues, lo que son los bochornos, y esos bochornos van a estar netamente... Mi cafecito chiquito. Van a estar relacionados con el insomnio. Siguiente, por favor. Hay algo que no está completamente relacionado, pero sí lo menciona en la bibliografía, pero no es algo certero, y es la depresión, que todo también viene a iniciar con la deficiencia de estrógeno y suele haber una disminución plasmática en esta, ¿no? Esto se dice que va a afectar a las beta-endorfinas y la beta-lipotrofina, y de alguna manera en la fisiopatología va a ocurrir depresión. Como les menciono, esto no es completamente certero, es más una hipótesis que se puede relacionar con la depresión en la menopausia. Siguiente, por favor. Y finalmente vamos a ver los trastornos menstruales, que van a ser ciclos anovulatorios, oligamenorrea antes, o amenorrea, una hipermenorrea, menorragia, y algo también que es común en este tipo de pacientes, la hiperplasia endometrial. Siguiente, por favor. Es muy importante mencionar la masa corporal, porque, como sabemos, ya les había mencionado, el aumento corporal va a aumentar, y esto va a ser por el aumento de la grasa corporal. Sí. Va a haber la desviación de depósitos de grasa desde sitios periféricos hasta el abdomen. Entonces, esta distribución de la grasa va a ser de ginecoide-androide, como se ve en la imagen, y como ya lo hemos visto en varios scores anteriores, en anteriores cursos,
vamos a ver que la menopausia ya empieza a ser un factor de riesgo cardiovascular. Siguiente, por favor. La piel va a tener una disminución importante del colágeno en la dermis, lo que va a provocar una piel mucho más fina y van a aparecer las arrugas o las arrugas que ya tenían se van a acentuar mucho más. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, vamos a ver las alteraciones fisiológicas en el tracto genital. Entonces, ¿qué va a ocasionar el déficit de estrógeno a este nivel? Primero va a ocasionar una atrofia del epitelio vaginal. Entonces, este va a ser la alteración o la consulta más frecuente, ¿no? A nivel ginecológico, esta alteración por atrofia vaginal. Bastantes molestias en la vagina van a ocurrir, ¿no? Sobre todo, principalmente por esta resequedad o esta disminución del recubrimiento vaginal, ¿no? Como podemos observar en la imagen, antes de la menopausia, el recubrimiento vaginal va a ser grueso y va a ser húmedo. Entonces, con la pérdida de los estrógenos o con el inicio de la menopausia o posmenopausia, el recubrimiento vaginal tiende a ser fino y seco. Entonces, las paredes van a disminuir su elasticidad vaginal, va a producir una sequedad vaginal y también va a producir un acortamiento del canal vaginal, y esto también va a ocasionar una tracción del canal vaginal, y entonces va como que va a acercar o va a hacerlo más cercano, ¿no? El tracto urogenital, ¿no? Entonces va a ser también más propenso a adquirir infecciones urinarias. Entonces, ¿cómo va a ocurrir estas molestias? Primero va a presentar prurito ardor en la zona superficial de la vagina. También puede padecer dispareunia, ¿no? Principalmente por la sequedad vaginal, sobre todo si las pacientes siguen teniendo una vida sexual activa, y puede haber hemorragia, ¿no? En algunos casos, principalmente por esta sequedad vaginal. Al momento del contacto o la penetración, va a ocurrir una ruptura, puede ocurrir, ¿cómo se llama? Un desgarro en la pared vaginal, ¿no? En el epitelio vaginal también. Y como ya le mencioné, ¿no? Al ser más estrecha también la vagina por esta disminución de elasticidad y la sequedad vaginal, la parte de la vagina, al ser más estrecha, va a jalar la uretra y por sí mismo la incidencia de va a aumentar. Eso se llama el síndrome de GSM, síndrome geniturinario de la menopausia, así está catalogado ahora. Ahora se le conoce así, GSM, síndrome geniturinario de la menopausia. Sigue. Siguiente, por favor. Bueno, no, como ya lo mencioné acá, podemos ver en el tracto urogenital el déficit de estrógeno, al igual que en la piel que ya explicó mi compañero, va a haber una disminución del colágeno. Entonces, ¿cómo va a actuar esta disminución del colágeno? Principalmente en los ligamentos uterosacros y carninales, que es el sostén, ¿no? Del útero, ¿no? Y esto puede ocasionar prolapso uterino junto a otros factores de riesgo o junto a otros o otras causas para ser los propensos, ¿no? Como pacientes multíparas con bastantes o con varios, bastantes, como que multíparas de varios partos vaginales, ¿no? O también obesas, ¿no? También la disminución del colágeno va a actuar a nivel de tejido facial endopélvico. Esto principalmente puede producir una cistocele, una rectocele. Las pacientes pueden tener incontinencia urinaria, ¿no? Principalmente, o incontinencia rectal también. Y en cuanto al trígono vesical, por esa misma estrechez o ese síndrome que menciona la doctora, por esa misma estrechez va a ocurrir un acercamiento, ¿no? De la uretra, y esto principalmente va a ocasionar itus. Entonces, en el trígono vesical vamos a tener toda la clínica que podemos tener en pacientes con itus, ¿no? Incontinencia urinaria, disuria, poliaquiuria, nicturia. Esto se va a solucionar colocando estrógenos principalmente. Siguiente, por favor. A nivel óseo, el estrógeno es muy importante como factor protector, y esto va a limitar la osteoporosis, ¿no? Entonces, como principal causa o como principal alteración fisiológica por la disminución de los estrógenos o por el inicio del climaterio o menopausia, vamos a tener la osteoporosis.
Principalmente va a ser una patología, un trastorno asintomático al inicio. La densidad ósea generalmente va a disminuir 1 a 2% anuales durante los 10 primeros años. En ambos sexos, ¿no? Masculino y femenino. Esto se tiende a multiplicar a nivel femenino, principalmente por la disminución de estrógenos, ¿no? El climaterio es hasta 50% responsable del total de la pérdida durante su vida de la masa ósea principalmente. Y esto es ocasionado principalmente en un hueso de tipo trabecular, ¿no? Principalmente vamos a presentar alteraciones a nivel de la columna lumbar. Por algún tipo de caída o golpe ya puede haber algún tipo de fractura, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo vamos a ver la fisiopatología en la osteoporosis? Como lo podemos ver, el estrógeno, los andrógenos, principalmente el estrógeno, va a ser muy positivo a la producción de los osteoblastos, ¿no? Que van a ser las células principales de la formación ósea, del tejido óseo, ¿no? Y una disminución de estrógenos, andrógenos, va a haber una multiplicación, una producción de osteoclastos que van a causar la resorción ósea. Como podemos ver en la imagen, mediante la pubertad y la etapa adulta de una mujer, va a aumentar la formación de osteoblastos y va a formar vamos a tener una buena densidad ósea, ¿no? Pero al inicio de la menopausia, como podemos ver en la imagen, principalmente cerca de los 50 años, tiende a bajar o a decaer abismalmente, ¿no? Principalmente por la disminución de estrógenos que va a aumentar la producción de osteoclastos a este nivel. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo vamos a catalogar o cómo vamos a ver la pérdida de masa ósea? Va a haber en dos fases, una fase acelerada y una fase lenta. La fase acelerada principalmente se va a encontrar en las mujeres y generalmente en la etapa de la menopausia, ¿no? Entonces, el 3%, se va a perder 3% de la masa ósea dentro de los primeros 5 años y luego tiende a ser 1 a 2% anuales. Entonces, en la fase lenta va a ocurrir tanto en hombres como mujeres, que va a ocurrir en un 0.5% anual. Y entre los 60 y 65 años se ha perdido hasta el 35% de hueso compacto y 50% de hueso trabecular. Entonces, podemos ver, ¿no?, en la imagen, una mujer de 40 años tiende a tener la masa ósea o la densidad ósea normal. A los 60 años, posterior iniciado la menopausia, tiende a ocurrir una reducción de la masa ósea, principalmente a nivel trabecular, y a los 70 ya está presentando, las pacientes inician con unos síntomas de osteoporosis, ¿no? Dolor, fracturas, al mínimo contacto, a la mínima caída, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar los factores de riesgo? ¿Cómo vamos a ver a las pacientes para evitar o saber si van a tener osteoporosis o tienen osteoporosis? Principalmente la edad. Si tienen más de 60 años, el peso inferior a lo normal, si hay antecedentes familiares también, un tratamiento prolongado con glucocorticoides anteriormente, si ya presentó algún tipo de fractura posterior a los 50 años o más, la estatura tiende a disminuir, ¿no? Pacientes también que tienen artritis reumatoide y los factores de riesgo más comunes como alcohol y tabaco, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, para la evaluación de la osteoporosis o del tejido óseo para las pacientes menopáusicas, vamos a tener como gol estándar la densitometría ósea, que principalmente va a ser utilizada para la determinación de la masa ósea. Principalmente esta densitometría ósea se debe tomar en un hueso largo o compacto y en un hueso trabecular, que va a ser generalmente la columna lumbar, ¿no? El hueso trabecular es menos denso que el hueso cortical y va a tener una tasa de remodelación ósea más rápida, pero también tiene una tasa de disminución de masa ósea más alta también que el hueso cortical o los huesos largos, ¿no? Como ya lo mencioné. Siguiente, por favor. Ese es el mismo. Siguiente, por favor. Ya, entonces, ¿cómo lo observamos o cómo vamos a ver una densitometría ósea? Primero vamos a evaluar o vamos a ver
de qué nivel está, ¿no?, tomada la densitometría ósea. Como lo mencioné, principalmente se va a evaluar los huesos trabeculares, las vértebras, y principalmente a nivel lumbar o lumbosacro también. Entonces vamos a ver la densidad ósea que se mira al lado de las Ys, y le dan en años al lado de las X, ¿no? Como le podemos ver en el cuadrito, principalmente vamos a observar, mientras a más edad, más denso tiende a ser el hueso, y mientras a menos edad tiende a caer el porcentaje o la densidad ósea, ¿no? Como le podemos ver, entonces, vamos a evaluar, vamos a poner un puntito en cuanto a la edad y en cuanto a la densidad ósea que nos va a presentar la gráfica, y lo graficamos, ¿no? Si está por debajo del 0.90, principalmente, se va a considerar osteoporosis. De 0.90 hasta el 1.06, osteopenia, y hacia más se va a considerar normal, ¿no? Como podemos ver en el ejemplo, en el puntito está, hay paciente de 55 años con 0.92, está a nivel de osteopenia, ¿no? Entonces, así se va a evaluar la densidad ósea principalmente. Siguiente, por favor. Igual no en los huesos largos, principalmente se va a ver en el cuello de fémur. Igualmente, ¿no? Al lado de las Ys vamos a tener la densidad ósea, y al lado de las X, en el lado de las X vamos a tener la edad. Igualmente vamos a trazar todas estas líneas y vamos a ver, de acuerdo a la densidad ósea que nos va a botar el cuadro, de acuerdo a la edad y cuánta densidad ósea, vamos a ver, ¿no?, si va a tener osteopenia, si va a tener osteoporosis, o si va a estar normal el hueso. Siguiente, por favor. Ahora, continuando con la exposición, también hablamos de alteraciones fisiológicas a nivel del sistema nervioso central. Bueno, las acciones de los estrógenos en el sistema nervioso central es de aumentar la prolactina, y también participa en la síntesis de dopamina y de noradrenalina. Y bueno, cuando hay una disminución de estos estrógenos, como ya mencionaron las mujeres menopáusicas, esto condiciona a que haya trastornos del sueño, como el insomnio, y también trastornos emocionales, que puede ser ansiedad, depresión. En cuanto a la glándula mamaria, lo que se ve en estas mujeres menopáusicas es una disminución de la grasa de la mama, también la proliferación de los conductos, y va a haber un aumento de la pigmentación de los pezones, ¿no? En cuanto en el cérvix, lo que se va a evidenciar es un aumento de la actomiosina, que viene a ser una proteína contráctil, el del músculo uterino. También se ve una hiperemia, esto debido a un aumento de la sequedad vaginal. También vemos modificaciones de las características del moco, y atrofia tanto en labios mayores y menores. Bueno, la terapia de reemplazo hormonal y osteoporosis, cabe mencionar que esta terapia de reemplazo hormonal es un tratamiento que es aprobado por la FDA para poder aliviar los síntomas de la menopausia y prevenir la osteoporosis, aunque hay también bibliografías que mencionan que esta terapia de reemplazo hormonal no se debe dar para prevenir ni osteoporosis ni enfermedades cardiovasculares, ¿no? Bueno, es eficaz en la prevención y en tratamiento de la pérdida de la masa ósea. Cabe mencionar también que se asocia con una disminución del 50% de fracturas, y esto es la principal razón por la que se usa así a largo plazo. También que aumenta la absorción de calcio y tiene un efecto directo en los osteoblastos. En cuanto a la osteoporosis, el tratamiento que más se aconseja son los no hormonales, en este caso los bifosfonatos, como la risedronato, ivandronato, y también el alendronato, cuyo el mecanismo de acción de estos es inhiben los osteoclastos y también la resorción ósea. Otro medicamento también aconsejan el usar calcio, cuyo mecanismo de acción es que proporciona un sustrato para la remodelación ósea y el fortalecimiento, y también el raloxifeno, que este es un modulador selectivo del receptor de estrógenos y se une selectivamente a los receptores de estrógenos, inhibiendo la resorción y
recambio óseo, y el mecanismo de acción de este es que inhibe el hueso y la reabsorción. En cuanto a alteraciones fisiológicas a nivel cardiovascular, sabemos que los estrógenos tienen un efecto protector a nivel cardiovascular. En cuanto al metabolismo lipídico, pues va a haber un aumento lipídico va a haber un aumento de los niveles de HDL, disminución del LDL, también se evidencia un incremento del catabolismo del LDL, reduce el contenido de colesterol del LDL, hay bajos valores de lipoproteínas, disminuye la formación también de células espumosas. En cuanto al metabolismo glúcido, va a haber un incremento de la velocidad de la eliminación de la glucosa y también la mejora de la sensibilidad de la insulina. En la pared vascular va a haber una inhibición de la proliferación de la íntima de los vasos, va a haber el engrosamiento de la capa. Retrocede una diapositiva, Lilibet, una diapositiva nomás, requiero que retrocedas para ver los cambios hormonales. Creo que hay un pequeño error. A ver, la anterior diapositiva, Lilibet. Retrocédete una. ¿Puedes? Sigo retrocediendo, doctora. ¿A cuál? Puede retroceder una. Es que ahí dice que la glucosa se normaliza. No, la glucosa se eleva porque hay resistencia a la insulina en la menopausia. Incrementa la producción de prostaciclina, ¿cierto? Disminución del nivel de fibrinógeno y aumenta el óxido nitrógeno, bloquea los canales de calcio, efecto antioxidante. Eso es en el cardiovascular, pero doctora, ¿me escucha? Doctora, ¿me escucha? ahora, a ver, quiero ver la diapositiva anterior, la 37. Ya, ahí está bien, no, está bien, el metabolismo glúcido incrementa la velocidad de eliminación de la glucosa. No, se aumenta la glucosa, mejora la sensibilidad a la insulina. No, la alteración fisiológica que se produce en la menopausia, hay resistencia a la insulina y por lo tanto se aumenta la cantidad de glucosa. Por eso es que con la menopausia muchos dicen, ay, como la mujer está llorando, está irritable, está toda con toda su sintomatología de la menopausia, dice, le ha dado una diabetes emotiva. Pero no, eso es parte de la menopausia, ¿ya? No incrementa la velocidad de eliminación de glucosa, no, todo lo contrario, porque hay una resistencia a la insulina, eso es el efecto fisiológico de la menopausia, ¿ya? A ver, sigue. Ya. A ver, dime, Paul. Doctora, en estas diapos lo que nosotros estamos dando a entender es los beneficios del estrógeno, más bien. En vez de los ya, perfecto. Ya, pensé que estaba como síntoma. Ya, ahora sí, ya te entendí. Ya, sí, entonces los efectos del tratamiento de darle a una mujer terapia hormonal de la menopausia. Así es, eleva el HDL, disminuye el LDL, reduce el contenido de colesterol. Sí, perfecto, ahora sí, ya lo entiendo. Sigue, Lilibet. Ya, doctora. Bueno, continuando, en cuanto a la coagulación, reduce la agregación plaquetaria, también incrementa la producción de prostaciclina, disminuye los niveles de fibrinógeno y aumenta los valores del plasminógeno. Y también otros que aumenta el óxido nitroso, bloquea los canales del calcio y tiene un efecto antioxidante. Cuando aumenta el óxido nitroso, ¿qué le pasa a la mujer? ¿Qué le pasa cuando aumenta el óxido nitroso?
se vuelve más alegre, más contenta, es el óxido nitroso, es la sustancia de la alegría, por eso es que con la menopausia le aumentamos eso. Sigue, con el tratamiento. Ya, doctora. Bueno, en cuanto al climaterio, en cuanto a las alteraciones en el metabolismo del colesterol, bueno, va a haber el aumento del colesterol total, aumento del LDL, disminución del colesterol, bueno, y también el aumento de triglicéridos, ¿no? Y bueno, en este caso va a haber la aparición de la hipertensión, también una mayor frecuencia de enfermedades cardiovasculares, pero en relación a con los varones es menor, ¿no? Y también hay una mayor frecuencia de riesgo de muerte. En cuanto a la terapia de reemplazo hormonal, como ya hemos indicado que es recomendado por la FDA, está indicado para toda mujer posmenopáusica que no presente ninguna contraindicación para su uso, pero ¿qué mujeres pueden recibirlo? Las mujeres que pueden recibirlo son las que se encuentran en la perimenopausia o posmenopáusicas, pero que son sintomáticas, ¿no? Que presentan ya sea bochornos, insomnio, depresión y los demás síntomas, ¿no? También mujeres que tienen el síndrome geniturinario, insuficiencia ovárica primaria, atrofia urogenital y un riesgo elevado de osteoporosis. ¿Y qué mujeres no pueden recibirlo? Una mujer menopáusica, pero que es asintomática, cuando hay también hemorragia genital no diagnosticada, en tumores estrógeno dependientes sin actividad o sospechada, cuando presentan tromboflebitis, o tienen también un antecedente de enfermedad cerebrovascular, cuando las mujeres son mayores de 60 años y mayor a 10 años de la fecha de última menstruación. Bueno, en cuanto, ¿se me escucha, doctora? Perdón, en cuanto a las contraindicaciones. Sí te escucho, Carlos, sí te escucho. Perfecto, en cuanto a las contraindicaciones de la terapia de reemplazo hormonal, tenemos que mencionar que hay contraindicaciones absolutas y relativas. En cuanto a las contraindicaciones absolutas, principalmente tenemos al embarazo, a la hemorragia uterina no diagnosticada, a un cuadro de trombosis activa, o cáncer de mama conocido o sospechado, o también el antecedente de cáncer de mama en un familiar de primer grado, ¿no? Puede ser quizás en la madre o en una hermana, por ejemplo. También tenemos el cáncer dependiente de estrogenoterapia, conocido o sospechado. Dentro de este tenemos principalmente al adenocarcinoma endometrioide, ¿no? En el cual pues, es muy susceptible el estrógeno, ¿no? Por lo cual tenemos que, digamos, evitar darlo. En cuanto a las contraindicaciones relativas, tenemos la historia de cáncer de mama, tenemos, o el antecedente, la historia de tromboflebitis recurrente o enfermedad tromboembólica y una disfunción hepática grave, ¿no? Ya que estas hormonas que vamos a dar en general se van a metabolizar por el hígado, por lo cual tenemos que tener mucho cuidado y realizar controles hepáticos si es que se van a dar. Pero para ese Sí, caso, Carlitos, ahora se le pone el transdérmico para que bypassee el hígado. Transdérmico. Hoy estamos haciendo eso. Sigue. Cierto. Eso voy a mencionar ahorita, exacto. Siguiente, por favor. En cuanto a los efectos colaterales, principalmente vamos a encontrar sangrado vaginal. Podemos encontrar también mastodinia. También debido a esto es por lo cual se puede usar también la progesterona y no usar solo el estrógeno. Esto entonces es algo que se tiene que evaluar si se usa estrógeno puro o asociado con progesterona. Podemos tener una congestión pélvica debido a que puede haber como pequeños cuadros de trombosis a nivel de las vénulas, a nivel de las vénulas del útero, y puede presentarse como dolores, puede haber cambios en el estado de ánimo, ya que va a haber un efecto emocional bastante fuerte, ¿no? En la menopausia, y también puede haber un aumento de peso. Siguiente, por favor. En cuanto a la elección terapéutica, tenemos principalmente dos vías, ¿no? El estrógeno por vía oral y el estrógeno por vía transdérmica, ¿no?
¿De qué va a depender cada uno? Principalmente, vamos a escoger uno por las contraindicaciones del otro, ¿no? Por ejemplo, si la mujer tiene bastante hipercolesterolemia, tiene HDL bajo o tiene una alergia cutánea, pues a realizarse la terapia por la vía transdérmica, vamos a preferir la vía de estrógenos por vía oral. Y si vamos a y en cambio, si la mujer tiene hipertrigliceridemia, tiene hipertensión arterial o tiene diabetes o insuficiencia renal, o también puede ser que tenga una intolerancia digestiva, ¿no? Las pastillas pues le caen mal, ¿no? Le caen bastante fuerte, tiene cuadros de, yo qué sé, reflujo, gastritis, podemos escoger la vía transdérmica para evitar todas estas complicaciones. Siguiente, por favor. En cuanto a la tibolona, la tibolona es un ester, que es un selector estrogénico de la actividad reguladora del estrógeno. Tiene tres acciones principalmente. Una acción estrogénica, que va a aliviar los síntomas vasomotores y también para aliviar los síntomas genitourinarios. También tiene una acción progestágena, que va a prevenir la proliferación endometrial, ¿no? Que digamos es una de las ventajas a usar estrógenos puros, ¿no? La tibolona, digamos, es un poco superior a usar estrógenos puros, ya que tendría la misma ventaja de usar estrógenos con progesterona, ¿no? Al evitar la proliferación endometrial. También a nivel androgénico tiene una acción que mejora la libido, ¿no? En mujeres que aún sean sexualmente activas, ¿no? Y podemos decir también que está aprobada para la prevención de osteoporosis y en general se recomienda usar tibolona en mujeres mayores que ha pasado más de un año de su fecha de última menstruación. En cuanto a la tibolona, también tenemos que mencionar que tiene efectos, cardiovasculares no deseados. Por ejemplo, tiene aumento de riesgo cardiovascular y también tiene aumento de índice de accidentes cerebrovasculares, por lo cual en general la tibolona se debe usar de manera muy controlada a corto plazo y no se debe usar por periodos muy largos. Siguiente, por favor. En cuanto a las indicaciones de progestágenos en mujeres sin útero, principalmente vamos a usar progestágenos en mujeres que tengan endometriosis, ¿no? Ya diagnosticada, en mujeres que tengan cuadros de epilepsia, que tengan hipertrigliceridemia o que tengan migraña. En todas estas, los progestágenos van a mejorar la sintomatología de todas estas complicaciones. La finalidad del agregado de progestágenos en la terapia hormonal de la menopausia es prevenir la hiperplasia endometrial. Entonces, en mujeres que no tengan estas indicaciones, se puede usar estrógenos solos. Todas las mujeres que tengan estas indicaciones se puede usar progestágenos, ¿no? Por ejemplo, en mujeres sin útero no habría necesidad tampoco de agregar progestágenos, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento local, tenemos que usar principalmente cremas tópicas para los síntomas geniturinarios de la menopausia, ¿no? Para el tratamiento local podemos usar principalmente el estriol, el estradiol, el progesterone y la prasterona. En cuanto a la preferencia, siempre se va a preferir el tratamiento local, a menos que haya una mala respuesta, ¿no? Y recién podemos asociar un tratamiento sistémico. Principalmente vamos a usar el estriol o el estradiol. Este va a aumentar la lubricación y el flujo sanguíneo, con lo cual pues se va a disminuir la sequedad vaginal, que es una de las molestias principales, y la mujer también va a tener, digamos, mayor, una vida sexual más prolongada, ¿no? También se mejora el pH vaginal. Mejorando el pH vaginal vamos a disminuir las infecciones recurrentes, especialmente por cándida. También esta va a mejorar la elasticidad, aumenta el colágeno y previene las infecciones urinarias a repetición, por lo cual el estriol o el estradiol está recomendada, ¿no? En general, el estriol o estradiol viene en dos presentaciones, viene en óvulos o en crema.
En óvulos se usa dos veces a la semana, en las noches se debe colocar la mujer antes de dormir, o en la crema también se tiene que colocar antes de dormir. Viene con una crema que se usa con tiene un, tiene un pequeño dispositivo, un pequeño Un tubito. aplicador. Exacto. Tiene un aplicador que se tiene que introducir en la vagina. La mujer tiene que aplicar la crema igual dos veces por semana. En caso de que la sequedad vaginal sea demasiada, se puede usar hasta 3 veces por semana, ambos, es en óvulos o en cremas. Otro viene a ser el promestriene, que es un análogo del estradiol, que ejerce un efecto antiatrófico sobre la mucosa exocervical y vaginal. Entonces tiene un efecto benéfico también frente a la atrofia vulvovaginal. En general se actúa localmente sin la necesidad de metabolización, por lo cual, digamos, existen menos contraindicaciones de su uso, ¿no? Ya que no hay riesgo de si tiene algún daño hepático o si pueda contraindicarse con la indicación de otro medicamento. En general no cruza la barrera del epitelio vaginal. También tenemos la prasterona, que según tengo entendido no hay en Perú, que lo que genera es una disminución del porcentaje de células parabasales, genera un aumento del porcentaje de las células superficiales, con lo cual, digamos, va a aumentar el epitelio vaginal y va a disminuir, digamos, los cuadros de sequedad vaginal. También lo malo es que genera disminución del pH, pero sin embargo también mejora los síntomas de la atrofia vulvovaginal. Adicionalmente a estos tres, también existe la fitosoya. La fitosoya es un preparado ginecológico utilizado para el alivio temporal y sintomático de los sofocos también, que se producen en la menopausia. Sin embargo, este preparado digamos, se usa como un placebo principalmente, ya que tenemos que mencionar que en la menopausia hay un efecto emocional bastante fuerte. Entonces, independientemente, aunque no produzca una reepitelización vaginal y se mejore la lubricación por sí misma, la crema, esta fitosoya, va a mejorar la lubricación vaginal y en algunas mujeres puede tener, digamos, un efecto benéfico si es que ninguna de esas tres tiene el efecto esperado. También adicionalmente tenemos el ospemifeno, que es un SERM, es un modulador selectivo de los receptores estrogénicos. A diferencia de los demás, se usa por vía oral y su efecto principal o su efecto más benéfico es frente a la atrofia vulvovaginal moderada a severa, ¿no? Así que principalmente se usan mujeres posmenopáusicas. Tiene un efecto positivo a nivel de los huesos, ¿no? Frente a la osteoporosis. Sin embargo, uno de los efectos digamos, colaterales es que aumentan los sofocos, ¿no? Por lo cual el ospemifeno tiene que, digamos, evaluarse bien si se va a usar, ¿no? Se tiene que evaluar el riesgo-beneficio de la paciente y, digamos, sobrellevar estas complicaciones si es que se escoge esta como terapia, ¿no? Sin embargo, como mencioné desde el inicio, lo principal es la terapia tópica, ¿no? El tratamiento local, los tres de abajo, especialmente el estradiol. Siguiente, por favor. Para los sofocos, tenemos que hablar de los sofocos moderados e intensos. Dependiendo de esto, para abordar estos, tenemos que descartar las contraindicaciones. Las contraindicaciones para dar un tratamiento podría ser el sangrado vaginal de origen desconocido, un carcinoma de mama, un carcinoma de endometrio o hiperplasia, por lo cual tengamos que, digamos, limitar el uso de estrógenos o agregar el uso de progesterona. Si la paciente tiene enfermedad hepática, renal o cardíaca grave, trombosis pulmonar o un antecedente de trombosis, alteraciones congénitas del metabolismo lipídico. Si es que se descartan todas estas complicaciones, es una mujer de alguna manera sana, al menos sin ninguna de estas complicaciones, lo que se sugiere a la mujer es iniciar cambios en el estilo de vida. Aumentar la actividad física, disminuir el tabaquismo, descenso de peso y darle un tratamiento no hormonal. Por el otro lado, si es que podemos usar el tratamiento, tenemos que usar un tratamiento que puede ser cíclico o continuo.
de acuerdo a la fecha de última menstruación. Si es un intervalo cíclico, se suele usar, puede ser 25 días de estrógeno más unos 12 a 14 días de progesterona. En cambio, si es una terapia continua, sin intervalo libre, se puede usar el estrógeno de manera continua y la progesterona agregarla de 12 a 14 días. También tenemos que indicar que el inicio de la dosis tiene que ser una dosis baja o ultra baja, y de acuerdo a esto tenemos que buscar una buena respuesta, ¿no? Podemos ir aumentando la respuesta si la paciente de alguna manera no mejora con la dosis que estamos dando, ¿no? Si es que generamos una buena respuesta en la paciente y hay, digamos, remisión de los síntomas, podemos continuar con el tratamiento. Si existe una mala respuesta, tenemos que usar la terapia hormonal a las dosis habituales. Si existe una mala respuesta, también tenemos que asociarlo a un tratamiento no hormonal, que son todos estos del costado, ¿no? Cambios de estilo de vida, aumentar la actividad física, disminuir el tabaquismo, descenso de peso y tratamiento no hormonal. Siguiente, por favor. Bueno, continuando, vamos a ver cómo vamos a dar el diagnóstico, ¿no?, de una paciente que está en la menopausia. Lo más importante son los síntomas que nos manifiesta. Entonces, la historia clínica, ver la anamnesis, ¿no?, el motivo de consulta y los antecedentes. Dentro del motivo de consulta nos va a referir, ¿no?, los síntomas, y principalmente nos dice que no menstrua, ¿no?, o sus periodos van a ser más irregulares. Y es decir, un mes le viene, otros 2 meses no, y así es el principal síntoma. Además puede estar acompañado de sofoco, los bochornos, ¿no?, los conocidos bochornos, cambios de estado del ánimo, entre otros síntomas, como ya lo mencionamos, propios de la menopausia. Luego nos vamos a fijar los factores de riesgo, ya sea si tiene alguna enfermedad cardiovascular, si ya presentaba o estaba de repente iniciando una osteopenia o ya tiene osteoporosis, y todos estos cánceres hormonodependientes. Por otra parte, también es importante identificar la intensidad del síndrome climatérico, para lo cual vamos a utilizar la escala climatérica de Grene. Como podemos visualizar en la imagen, nos menciona, ¿no?, varias preguntas, y principalmente esto nos va a ayudar para... Green, escala climatérica de Green. Ya, doctora, disculpe. La escala climatérica de Green, en la cual, como vemos en la imagen, va a haber varias preguntas, y esta nos va a ayudar principalmente para ver, ¿no?, identificar la intensidad del síndrome climatérico, y también ayudarnos con si va a requerir la paciente una terapia, ¿no?, el tratamiento con la terapia de reemplazo hormonal, la entrevista médico-social y también el examen físico general. Siguiente, por favor. Dentro de los exámenes auxiliares, el perfil hormonal, que nos va a ayudar en cuanto al diagnóstico, ¿no? Sí, más la clínica con esta alteración hormonal, como mencionamos, el aumento del FSH, principalmente la FSH, la LH, y bueno, la disminución de la progesterona nos indica, ¿no?, que la paciente está en la menopausia. Otros exámenes que van a ser el hemograma, la glicemia, el perfil lipídico. En caso de que la paciente va a necesitar o requiere, ¿no?, esta terapia de reemplazo hormonal, se le realiza el perfil hepático, también la ultrasonografía, y bueno, la densitometría es para poder evaluar, como ya lo mencionaron, a una paciente, ver, ¿no?, si ya tiene una osteoporosis o una osteopenia. Los valores el test score es importante para ello, ¿no? Si el test score es mayor a menos 2.5, ya es una osteoporosis. Cuando este test score está entre menos 1 y menos 2.5, una osteopenia. Es normal cuando el test score está en menos 1. Y siguiente, por favor. Eso es principalmente, ¿no?, dentro de los exámenes auxiliares. En cuanto a la terapia de reemplazo hormonal, esta está aprobada por la FDA para aliviar los síntomas de la menopausia y prevenir la osteoporosis, ¿no? Pero no se va a dar a todas las pacientes con osteoporosis, ya que tienen muchos efectos colaterales.
como ya lo vimos, y solamente cuando estos síntomas ya son muy exagerados, ¿no? Son insoportables para la paciente, le vamos a dar esta terapia de reemplazo hormonal o también para la prevención de esta osteoporosis. Se va a utilizar para suplantar estas hormonas naturales con las hormonas sintéticas durante la transición a la menopausia. Ya que, como sabemos, va a haber una disminución brusca, ¿no? de las hormonas, del estradiol. La presentación de la terapia de reemplazo hormonal puede ser en crema, en parches, en pastillas o en gel. ¿Cuándo se recomienda usar? Vamos a ver en la histerectomía o en cualquier otra disminución forzada en la producción hormonal, o cuando la paciente es severamente sintomática, ¿no? Que para poder aliviar estos síntomas. Y hay varios riesgos en sí. Dentro de ellos están el cáncer de mama y los derrames cerebrales. Siguiente, por favor. Ya, entonces lo primero, si nos llega una paciente con síntomas de la menopausia, lo más importante son las medidas generales, ¿no? Entonces el apoyo nutricional, una mejor alimentación que contenga frutas, verduras, granos, leche, carnes y menos sal. Es importante también decirle, ¿no? El ejercicio, que debe de ser de 30 minutos de ejercicio de moderado a intenso, 3 veces a la semana. Y también ya a esta edad muchas mujeres presentan otras enfermedades concomitantes, también tratar estas enfermedades, ¿no? No dejarlas de lado. Y para prevenir la osteoporosis, el ejercicio, sobre todo con pesas o estos ejercicios que ayuden a aumentar la masa muscular, ¿no? Y bueno, dejar de fumar en caso de que la paciente fume. En caso de que ya presente una atrofia genital, se le da, ¿no? La crema con estrógenos. Como sabemos, la atrofia genital es muy frecuente en las pacientes posmenopáusicas y que va a estar acompañado del prurito y la dispareunia. Siguiente, por favor. Luego tenemos la terapia de reemplazo hormonal, como lo mencionamos. Esta va a ser para poder restablecer este ambiente hormonal. Es importante recordar que se le debe de dar la dosis mínima posible que sea eficaz para la paciente, ¿no? En pacientes menores de 60 años y una duración no más de 5 años, ¿no? Porque, como vimos, tiene muchos efectos colaterales. En cuanto a las indicaciones, en aquellas mujeres que tengan la calidad de vida muy afectada o que estén presentando, ¿no? Una menopausia precoz. Y en este caso va a ser principalmente para poder prevenir esta osteoporosis. Como vemos ya, si es una paciente menos de 40 años, ya es una menopausia precoz y la cantidad de estrógenos va a estar disminuyendo, entonces esta mujer está predispuesta a presentar más rápido, ¿no? Una osteoporosis o riesgos cardiovasculares. Entonces a ella sí se les va a administrar la terapia de reemplazo hormonal. Dentro de las contraindicaciones van a ser en sí las mismas que los anticonceptivos orales combinados, ya que la terapia, ¿no? Es estrógenos más progesterona. Entonces, que está contraindicado en casos de terapia de trombosis venosa profunda, de un accidente cerebrovascular, en los cánceres hormonodependientes, como es el cáncer de mama, el tumor estrogénico y, bueno, el hiperplasia endometrial. También está contraindicado en una hemorragia uterina normal de etiología que no es conocida, en hipertensión arterial no controlada y en insuficiencia hepática aguda. Siguiente, por favor. Ya, vamos a tener dos formas, ¿no? La terapia de reemplazo hormonal continua y la que es secuencial o cíclica. La continua va a ser, principalmente, se le administra a aquellas pacientes posmenopáusicas que ya no reglan durante 2 años, ¿no? Entonces ya se les puede administrar de forma continua los estrógenos más las progesteronas, que es la terapia de reemplazo hormonal. Y la forma secuencial o cíclica va a ser
en pacientes perimenopáusicas, es decir, en aquellas que todavía están menstruando, ¿no? Entonces, los días que menstruan no se les administra esta terapia de reemplazo hormonal y los días que no están menstruando sí se les da. Ahora vemos dos casos en aquellas pacientes sin histerectomía y las que sí ya se les realizó, ¿no?, la histerectomía. En aquellas pacientes que conservan el útero, se les va a dar el estrógeno más la progesterona. ¿Para qué? Principalmente, como sabemos, el estrógeno va a ayudar al aumento del endometrio y la progesterona, por el contrario, va a ayudar, ¿no?, a que este endometrio no se prolifere. Entonces, de esta forma se previene, ¿no?, y principalmente la hiperplasia endometrial. Y bueno, aquellas mujeres que no conservan el útero, ya no se les da la progesterona porque sería ya en vano, ¿no?, darle progesterona ya que no tienen un endometrio, no hay útero. Entonces a ellas se les va a dar la hidroxietiliestradiol en parche. Y bueno, como lo mencionó, ya nos mencionaron la tibolona. Tanto la tibolona como el fitoestrógeno son algunas alternativas, pero no van a reemplazar la terapia de reemplazo hormonal, ¿no? No son tan eficaces. Por ejemplo, en cuanto a la tibolona, es un esteroide sintético que sí aumenta el líbido, se conserva el hueso, disminuye los triglicéridos, pero también va a tener otros efectos colaterales, como son aumentar el riesgo de cáncer de mama, el hirsutismo y la intolerancia digestiva. Por otra parte, tenemos a los fitoestrógenos, que estos son de origen vegetal, su vida media es corta, ¿no? Por lo tanto, no van a tener tanta eficacia, no van a ser tan buenos, podríamos decir, como la terapia de reemplazo hormonal. Y bueno, sí van a mejorar los síntomas autonómicos. Siguiente, por favor. Ya, como mencionamos, la terapia de reemplazo hormonal va a tener muchos efectos colaterales, ¿no? Entonces, por ello es que a la paciente se le administra la menor dosis posible. Y si ya esta pequeña dosis o la mínima, le está ayudando a la paciente, ya le calmó el malestar, ¿no?, de la menopausia, entonces no es necesario aumentar más dosis. Acá podemos ver, por ejemplo, algunos progestágenos, como es el acetato de medroxiprogesterona, con una dosis mínima de 2.5 hasta 5 miligramos al día. Luego tenemos al Norgestel, y de igual forma va a ser de 0.075 miligramos al día. Y al otro lado podemos ver las dosis de inicio, ¿no?, del estradiol oral, que va a ser de 0.5, y ya podemos ir aumentando hasta 1 miligramo al día. Luego tenemos los estrógenos conjugados, el estradiol transdérmico y el estradiol en gel, ¿no? Y siempre recordar la menos dosis posible, ya que tiene muchos efectos colaterales, al igual que los anticonceptivos orales. Es los mismos efectos colaterales. Siguiente, por favor. Para terminar el caso clínico, siguiente. Bueno, va a ser una paciente de 52 años que desde hace un año ya no menstrua, ¿no? Y llega a consulta porque tiene sofocos bastante molestos. Dentro de sus antecedentes familiares está que el padre murió a los 78 años de un infarto, ¿no? Era fumador y sufría hipertensión. La madre tiene 81 años, sufre artritis reumatoide y tiene una prótesis de cadera porque ha sufrido una fractura, ¿no?, luego de una caída. Dentro de los antecedentes personales, una apendicectomía a los 14 obstétricos, un menarque a los 12 años, ciclos regulares, y dentro de la fórmula está que ha tenido 3 Espérame un partos. ratito, me están llamando de la universidad. Voy a entrar rapidito, me han dicho que solamente es votación, cuestión de 10, 15 minutos. Así que por favor, quedamos en el caso clínico para discutir, ¿ya? Por favor, espérenme un ratito.
Sí, bueno, está bien. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muy bien, ya. Y, bueno, el otro tema, por favor,